Ahora sí, vayamos a la palabra del Señor. Segunda de Corintios, si me pone el reloj, porfa. El capítulo 6, el verso 1 al 2 ha sido nuestro verso base. Y nosotros estamos creyendo y que no se te olvide este año. Ponlo en algún lugar en tu casa, porque la realidad es que nosotros tendemos a olvidar. Ponlo en algún lugar en tu casa que lo puedas ver todo el año. Nosotros estamos creyendo. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, decía Pablo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y esto es lo que nosotros estamos creyendo para este 2026. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora. He aquí ahora ese tiempo especial de Dios, el tiempo aceptable. Y he aquí ahora el día de salvación. Hemos desarrollado una serie de pensamientos y en las últimas semanas lo que hemos compartido es cómo en nuestras vidas sucede un hecho que puede echar a perder ese ahora de parte de Dios en nuestra vida. Aunque hemos involucrado otros pensamientos en el mensaje, la idea central es cómo todo lo que hemos aprendido, lo que echa a perder es ese tiempo aceptable que es ahora, y como eso que hemos estado aprendiendo también echa a perder lo que es el día de salvación. Y hemos hablado en las últimas semanas de la resistencia. Y destacábamos que habían 3 resistencias particulares en la vida del ser humano que podían echar a perder ese ahora. Era la resistencia mental, la resistencia emocional. Y hoy quiero que vayamos con un ejemplo bíblico que mucha gente conoce. Y cada vez que voy a predicar de este personaje se me hace muy difícil, me confieso. ¿Por qué razón? Este libro tiene solamente 4 capítulos. Él no aparece específicamente en esos 4 capítulos. Es mencionado anteriormente. Quizás lo toco en el mensaje. En el libro de Segunda de Reyes se habla de él. Y cuando toque el aspecto quizás histórico de su persona lo veremos. Pero es Jonás. Y a veces esos 4 libros, y me gustaría que lo leas en tu casa, que esta semana te dediques a leer a Jonás. Y vas a leer el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4. Son capítulos cortos. Hoy yo no tengo todo el tiempo. Voy a tratar de ir a los versos específicos para la idea que quiero mostrarte en el día de hoy. Pero si hay alguien que yo creo que pudo haber mostrado esa resistencia espiritual sin dejar de tener la resistencia mental y la resistencia emocional, fue Jonás. Y mira lo que dice la palabra del Señor en ese capítulo 1 del libro de Jonás, el verso 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. La instrucción fue muy clara. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Mira cómo la llama Dios, aquella gran ciudad. Y le da una instrucción de inmediato. Y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y dice el verso 3. Y Jonás, ¿qué dice? Se levantó. ¿Cuál fue la instrucción? Que se levantara. Pero Jonás reacciona y se levanta, pero reacciona contrario a lo que le había dicho Dios. Dice la palabra del Señor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse a Tarsis. ¿Y qué dice el restante del verso? Porque aquí está la clave donde podemos ver verdaderamente la resistencia espiritual. ¿Qué dice la palabra del Señor? Para irse lejos de la presencia de Dios. Ahora ponte a pensar. El elemento emocional y el elemento mental, como te decía hace un rato, está presente y te lo voy a mostrar dentro de un rato cuando hablemos del aspecto histórico. Pero ahora la reacción de Jonás va ligada a lo que él habría dicho en cuanto a la acción, pero la acción es contraria, huye naturalmente hablando, pensando que huyendo naturalmente hablando, entonces sí se distanciaría de lo que era Dios. Compra un pasaje para irse del lugar donde estaba pensando, y me pregunto yo, ¿qué relación tendría con Dios él siendo un profeta que podía considerar que Dios estaba solamente en el lugar que le podía hablar? La diferencia histórica entre Jonás y algún profeta de aquel tiempo, entre ellos y nosotros, es la continua relación que podemos tener con Dios.
Aún la conciencia limitada que podía tener este hombre en el aspecto natural, en posicionar a Dios, jamás sería el impedimento de Dios para mostrar que donde quiera Él iba a estar. Y lo único que pone en tela de juicio en la vida de Jonás, el aspecto de dónde estaría Dios, era una experiencia natural que ni siquiera iba a ser con él. Era una experiencia natural que sería con un pueblo, pero que Dios lo utilizaría a él para que el pueblo se enterara de ello. Y ahora ponte a pensar, porque ahí te quiero dirigir. Muchas veces nosotros pensaríamos que resistencia espiritual es solamente con el hecho de lo que yo estoy viviendo, y aquí lo que estaba en tela de juicio no era solamente lo que él estaba viviendo, era lo que Dios iba a hacer en otra gente a través de él, por la capacidad de lo que lo había llamado, por la capacidad de que lo había escogido. Cuando nosotros miramos este aspecto de Nínive, lo que se destacaba en ellos era su crueldad en contra de los pueblos que podían conquistar. De las mayores cosas que se podían ver en el pueblo de Nínive, siendo un pueblo sangriento, se conocía como la ciudad sanguinaria. Eran las deportaciones masivas, eran castigos públicos extremos, eran enemigos naturales de Israel. Y ahora Dios le habla a uno de los profetas que se destaca en su palabra. En el libro de Segunda de Reyes aparece como el profeta Jonás solamente llevaba buenas noticias al pueblo de Israel. Y ahora Dios le da una instrucción que fuera a hablarle a sus enemigos. Eso era lo que estaba pasando con Jonás. Ahora Dios le está diciendo, tú vas a hablarle a Nínive y le vas a hablar a Nínive de lo mal que están viviendo. Ahora ponte a pensar cómo este hombre podía rechazar la instrucción de Dios, porque no meramente era desobediencia, era un rechazo, era una resistencia que había puesto hacia él por el tan solo hecho de involucrarle el aspecto mental, involucrarlo emocional, pero más grave aún, involucrar el aspecto espiritual. Y aquí hago un detente. Todos nosotros pensamos y sentimos, ¿cierto? Lo hemos visto en los mensajes anteriores. Era una realidad que aquella ciudad era sanguinaria. Era una realidad que las prácticas que tenían, incluyendo el aspecto de la crucifixión, y después los romanos lo copian de ellos en la forma de dar muerte a gente, era una realidad lo que él estaba viendo. Era una realidad lo que podía pensar. Era una realidad lo que podía sentir. Y aún lo que podía pensar y podía sentir, podía llegar a ser una limitación para él no cumplir lo que Dios le estaba pidiendo. La gravedad, una vez más, es cuando se involucró lo espiritual. Pastor, ¿y dónde se involucra lo espiritual? Cuando él considera que por esa instrucción que lo lleva a pensar y a sentir de una forma, ahora pudiera huir de la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros como creyentes eso nos pasa? Que incluyes tu pensamiento. En estos días hablaba con una persona que yo considero que le sirve a Dios de manera íntegra, que yo considero que él hace todo lo posible por cumplirle a Dios de la forma en que debe cumplirle. Y cuando hablaba con esta persona, me está contando un evento que está pasando. Y yo le digo, estás en todo tu derecho al poder cuestionar. Es un sembrador, es una persona que no tiene ningún problema en hacer lo que tenga que hacer para Dios. Hoy su negocio enfrenta a lo mejor una dificultad. Y yo le estoy diciendo, se vale dudar. Se vale dudar. La reacción que estoy esperando es la reacción que tuvo. En su pensamiento hay algo, en sus emociones hay algo, pero jamás va a comprometer la fe. Él dice, el lunes tengo esta reunión, el miércoles tengo esta otra reunión. Si no pasa eso, y no es que deje de creer, pues entonces comienzo a hacer ajustes. Hago algo con la oficina, hago algo con los empleados, algo tendré que hacer. Pero yo le creo a Dios. Yo estoy seguro que algo va a pasar. Yo estoy seguro. Una cosa es, una vez más, cuando tú creas una resistencia mental y emocional en tu vida, que hay muchas veces que se vale. No puede ser el impedimento para Dios, pero jamás y nunca llegues al peligro de involucrar lo que es tu espíritu. La resistencia espiritual es de las cosas más graves como creyentes que podemos cometer. ¿Y cómo te podrás dar cuenta? Cuando piensas que huyes de la presencia de Dios. Cuando tú piensas que tienes toda la capacidad natural para huir de la presencia de Dios. Puedes huir de cualquier ente natural, pero de Dios no te escapas. Eso debe emocionarte. A mí me emociona
que no me escape de la presencia de Dios. Sí, pastor, miremos a Jonás. Por más trabas que puso, por más cosas que podía considerar a nivel natural en su vida, ahora pensando que iría a la capital del enemigo, por decirlo así, llamarlo así, y querer evitarlo, no se escaparía de Dios y Dios tendría que cumplir lo que habría dicho, no solamente para su vida, para algo más grande que era aquella ciudad. Dios le asigna una misión que rompe todo su marco de vida. Y de eso yo quiero hablarte en el día de hoy. Y esa es la perspectiva que yo quiero que le des en el contexto de tu vida el mensaje. Cómo hay veces que Dios te da una misión que rompe con todo el marco de tu ser. Ahora este hombre tendría que dejar de ser un profeta nacional y de hablarle meramente al pueblo de Israel, una vez más, a llevarle un mensaje a sus enemigos. Donde nosotros miramos la vida de Noé y podemos también identificarlo en nuestras vidas, en la forma en que Dios se manifestará, siempre vendrá un llamado directo a nuestro ser. En la experiencia de vida y en nuestro ahora siempre habrá un llamado directo. Levántate y ve. No era algo simbólico, era una misión concreta. Y cuando llegue ese momento tendrás que pararte y tendrás que una vez más reflexionar y echar a un lado toda resistencia para poder cumplir con ello. Era un llamado directo a su vida que no se podría negar. Jonás, escucha bien, y esta es de las cosas que mientras meditaba en el mensaje llamaban demasiado mi atención. Jonás tenía una alta conciencia de Dios. Jonás conocía, y lo vamos a ver más adelante en un verso, profundamente el carácter de Dios. Y aún teniendo una conciencia profunda de Dios y conociendo el carácter de Dios, por conocer a Dios es que huye. Pastor, ¿y cómo es eso? No, ya mismo. Y yo sé que muchos de ustedes ya saben la razón principal por qué Jonás no quería ir a Nínive. Más allá del temor que podía tener de que en aquella ciudad quizás fueran en contra de él, habría algo más grande que ningún elemento natural lo podría mostrar hacia esa ciudad más que lo sobrenatural del carácter de Dios. Jonás tendría que predicar el perdón. Jonás tendría que predicar la misericordia. Y Jonás, y me estoy adelantando quizás aún a la conclusión del mensaje, conocía tanto a Dios que sabría que Dios iba a tener misericordia de aquellos que le habían hecho tanto daño. La resistencia espiritual que crea Jonás más allá de lo que era el elemento natural de la realidad de aquella ciudad, era de conocer a Dios y discrepar con Él. Difícil. Porque fácil es creer que Dios me bendiga. Pero cuán difícil es creer que Dios bendiga a aquel que te ha hecho daño. Porque bien facilito es cuando yo soy un bambalán y quiero que Dios me perdone. Pero cuán difícil es perdonar al bambalán que un día me hizo daño. Resistencia espiritual llega en esos momentos de nuestra vida. Y cuando llegue ese momento de nuestra vida, lo que llega es un llamado directo. ¿Cuántas veces habrá, si me muevo a los puntos del día de hoy, el mensaje no creo que sea muy extenso, pero cuántas veces habrás conocido áreas de Dios en tu vida y muchas veces has creado una resistencia en tu ser para que se pueda manifestar eso mismo en la vida de otros? De eso yo te estoy hablando en el día de hoy. No te estoy hablando meramente de lo que Dios puede hacer en ti. Te estoy hablando de lo que Dios puede hacer a través de ti. Y por la resistencia espiritual no vemos el fruto de eso. Cuando nosotros hacemos congregación, una de las cosas que se debe manifestar es eso. Es el creer por lo que Dios puede hacer en mí y creer por lo que puede hacer en la vida del que está a mi lado. Lo conozca, no lo conozca, sé de la pata que cojea o no sepa de la pata que cojea, me haya hecho algo antes de venir o no me haya hecho algo antes de venir. Nosotros llegamos aquí y me pongo de acuerdo de que Dios hace algo en mi vida y Dios hace algo en su vida también. De eso se trata el poder del evangelio, de eso se trata el poder de la hora, ese momento específico, ese momento agradable de Dios. Y lo que se trata sobre todas las cosas, el ahora para
salvación. Es imposible que tú vayas a tu casa a llevar un mensaje que tú has creído para ti, pero no lo creas para la vida de otro. Una vez más, no importa lo que pueda estar pasando a tu alrededor. Si Dios lo hizo contigo, también lo puede hacer con aquel que tú consideras que hubiera algún impedimento. No hay resistencia espiritual que pueda detener la obra de Dios donde Él quiera que se manifieste. Era Nínive. ¿Tú sabes dónde iría? A Nínive. Hay tres cosas que nosotros vemos y quiero que la miremos en el día de hoy un poco al detalle. Hay tres cosas que se pueden manifestar cuando surge resistencia espiritual en nuestra vida y echan a perderle la hora. Pastor, ¿qué es? Número uno, huir. Ya nosotros vemos cómo trata de huir de la presencia de Dios. Hoy no hablaré de la presencia de Dios. Puede ser otros mensajes, otra serie de pensamientos. Yo quiero que hoy te centres meramente en la persona de Jonás. Hoy no abundaré quizás en Nínive. Hoy no abundaré en otros aspectos que podemos tocar de estos pasajes. Hoy quiero que te centres en la persona de Jonás. Jonás huye de la presencia. Pero de las cosas curiosas que es como creyentes comenzamos a tratar de trabajar con Dios y nosotros huimos, pero no solamente huimos, sino que queremos entrar en una negociación con Él. ¿Tú algún día has negociado con Dios? Hay negociaciones directas con Dios. Negociaciones tan directas como si tú haces, yo hago. Qué gracioso, ¿verdad? Si tú haces, yo te prometo que hago esto. Y me imagino el soberano. Cuéntame más. Dime. Y él ya sabiendo todos los embustes que le vas a meter. Entonces nuestro Dios es tan misericordioso que nos oye. Él deja que te expreses. Pastor, pero ¿por qué deja que me exprese? Como yo siempre te he dicho, para que tú te escuches. Porque a ti no se te va a olvidar aunque no le cumplas. Yo estoy diciendo que todas no se las cumpla, hay cosas que sí le cumple. Pastor, yo le digo, sí, Señor, si tú hiciste esto, yo voy a hacer esto. Hay gente que cumple, pero ponte a pensar en las que no le cumples. Y cuando no le cumples, muchos de nosotros, ¿qué empezamos a hacer? A negociar. Resistencia espiritual se muestra cuando nosotros nos vemos negociando con Dios. Yo te dije que iba a orar todas las mañanas, pero tenía sueño. Estaba cansado. Tú sabes cuán cansado estaba. Él sabe que estaba cansado, porque dijo que iba a orar todas las mañanas. Fuiste tú, no fue él. Yo estoy seguro que si lo hubieras dicho al mediodía, él también aceptaba la oración, pero fuiste tú el que dijiste que lo ibas a hacer por la mañana. Y estoy trayendo cosas simples porque hoy no quiero profundizar ni que nadie se me sienta ofendido. Y no le demos mucha complejidad a esto. La complejidad del capítulo y la vida de Jonás iba al hecho de la salvación y el arrepentimiento que podía mostrar aquel pueblo. Yo no voy a entrar en el elemento teológico de en cuánto duró el arrepentimiento, porque hubo arrepentimiento. No entramos en eso, era en el ahora. En el ahora se tendría que ir a predicar, en el ahora te tendrías que montar en el barco que llevara a Nínive, no a Tarsis. Si el ahora decía que era Nínive, el ticket de tu boleto tiene que decir Nínive y no Tarsis. Yo vine a hablarle a gente que no podrá tener una resistencia espiritual en su vida, que si Dios le dijo para el norte, vas para el norte, no para el sur, que el ticket de tu vida hacia lo que Dios irá a hacer, no habrá tal resistencia que pueda impedir el elemento de la hora de Dios en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. No hay negociación, no hay tal cosa como que Dios no quiera hacer. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Sabes lo que hace este hombre? Compra el boleto y se monta y se va. Te estoy diciendo que leas todo el capítulo. No tengo la oportunidad de hacerlo hoy. Se monta en el barco y ya por él estar allí comienzan a suceder cosas que usualmente no sucedían. Y las olas se levantan. Y las olas se levantan. Cuando las olas se comienzan a levantar, unas olas que no se podían controlar. Ahora nosotros vemos a los hombres que estaban en la embarcación del ticket que él compró y se metió a cuestionarse qué es lo que está pasando y piensan en lo soberano y en lo grande. Aquí algo está pasando, aquí Dios no está feliz. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 11.
porque él se presta. Mira lo que dice. Y le dijeron, hablando con Jonás, porque identifican entre los que estaban, a lo mejor que él era diferente. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Qué tal si yo expongo a tu vida y utilizando una licencia creativa que tú puedas relacionar el mar con lo natural en tu ser? Y cuando te vas en contra de lo divino con la resistencia espiritual, es como si el mar se embraveciera más y más. A veces tú te cuestionas, ¿y por qué está pasando esto? Y se levantó una ola aquí, se levantó una ola allá y se levantó una allá. Tú fuiste el que quedaste, tú fuiste el que recibiste la instrucción y tú fuiste el que creaste una resistencia. Y la ola se puede levantar. Y con todo y eso, ahora viene una negociación natural. No fue Dios. Porque ¿sabes qué? Dios no te ve en el barco, Dios te ve en Nínive. Negociamos en lo natural. Estoy pasando y en vez de creerle a Dios por fe, le meto más horas extras al trabajo. Yo no te estoy diciendo que no habrá momentos que no vas a tener que meterle más horas extras al trabajo. Yo te estoy diciendo si le estás metiendo las horas extras porque tú sabes que Dios quiere que le metas horas extras. Pastor, ¿y cómo lo identifico? Cuando se te está fastidiando tu casa, pero lo que le metes al trabajo por el tan solo hecho de que lo económico tiene que ser primero. Pero ¿y cómo sostengo la casa? Algo vas a tener que hacer. Pastor, ¿y qué hago? Le crees a Dios y tienes el balance de trabajar, de cuidar la casa y ver cómo la mano de Dios te provee. ¿Qué quieres que te diga? Esa es la diferencia del creyente a cualquiera que anda por ahí. Esa es la diferencia. ¿Qué quieres que te diga? Por ahí te dicen, vende más. Yo también te voy a decir, vende más. Pero te voy a decir, no descuides tu casa. Yo también te voy a decir, trabaja más. Pero te voy a decir, congrégate. Porque hay un elemento mucho más grande. Las olas se levantan y él negociando con la gente. Y mira lo que llega. Dice la palabra del Señor. Y él respondió, tomadme y echadme al mar. Para los que no conocen la historia, si quieren saber cómo cae en la boca del pez, cae en la boca después de una negociación. Una negociación con el hombre. Cae en el plan divino después que quiere negociar con el hombre. Siempre que tenemos resistencia espiritual, huimos. Después de la huida empieza la negociación. Y yo quiero que tú sepas que después de la negociación siempre caerás en el plan de Dios para tu vida. ¿Te guste o no te guste? Dice la palabra del Señor, tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más. Ahí está, Jonás. Bájalo un poquito ahí, por favor. Gracias. Mira eso. Mira cómo dice la palabra del Señor, que me voy a mover. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. ¿Tú sabes lo que es que el mundo tenga más conciencia que tú mismo? ¿Tú sabes eso es lo que está pasando aquí? Él le está diciendo, échenme al mar. Cierto. Aquí yo me puedo poner a pensar cuál era la fe, la confianza de Jonás, cuánto podía valer su vida, no podía valer su vida, cuánto creía de Dios. De verdad que no sé dónde estaba parado. Y la Biblia no lo dice. Pero en la negociación con los hombres le dice, échenme al mar. Yo no sé si él confiaba que iba a vivir o quería que su vida terminara. Yo puedo llegar a mis conclusiones, llega a todas las tuyas cuando leas el capítulo. Yo puedo llegar a mis conclusiones. Llega a todas las tuyas cuando veas todos los capítulos. Yo pienso que la resistencia espiritual en su vida era tal que él prefería que lo tiraran y que pasara lo que tenía que pasar. Y los hombres, viendo la irracionalidad de Jonás, deciden llevar el barco a la tierra, pero no pudieron. Y dice la palabra del Señor en el verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás
y lo echaron al mar y el mar se aquietó. Yo sé que la cosa es con este. Líbranos, Él quiso. ¿Tú sabes lo que es poner tu vida en las manos de lo natural? Y que lo natural tenga más conciencia que tú. Eso es lo que yo estoy trayendo. Volvemos, yo te dije desde el principio que pongas esto en tu contexto, en tu experiencia de vida. Dime cuántas veces es así. Tú confías que otro te va a enderezar la vida y el otro a veces cree más de lo que crees tú. ¿Y sabes lo que terminan haciendo? Echándote al mar. Porque es que no tienes la capacidad de poder hacer lo que Dios dijo que tendrías que hacer en tu vida. Yo no te estoy trayendo cualquier cosa. Yo lo que te estoy trayendo es el elemento de lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo siempre será mayor. El ahora siempre será mayor. Esto era salvación. ¿Qué Dios dijo para salvación de tu vida? ¿Qué Dios dijo para salvación de tu casa? ¿Qué Dios dijo para salvación en lo que estás pasando? Pues eso que Dios dijo es lo que tendrás que cumplir, te guste o no te guste. Vengan las olas altas o no vengan las olas altas. La mayoría de las olas altas fue porque compraste el pasaje equivocado. Te montaste y aún los irracionales que se supone que sean en tu vida, muchas veces tienen más raciocinio que nosotros. Y el problema, ¿sabes qué es? Que no es un problema de raciocinio, es un problema del espíritu. La resistencia era espiritual. Pastor, llévame a la conclusión porque no me gusta lo que me estás hablando. Te voy a llevar a la conclusión. Y dice la palabra del Señor, y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su fervor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Si me ayudas en el piano. Pero Jehová tenía preparado. ¿Qué tenía preparado? Un gran pez. ¿Para qué? Para tragarse. Tú compras un pasaje y Dios tiene un pez. Qué malo es Dios. Tú compras un pasaje. Te estoy hablando de resistencia espiritual. Te estoy hablando de lo sobrenatural. Lo que a veces no entendemos. Tú compras el pasaje equivocado y Dios tiene preparado un pez. Dale gracias a Dios que hoy no te traga un pez. A 2 o 3 de nosotros nos debió haber tragado. Ay, pastor, no digas eso. Sí, yo creo que a mí me debió haber tragado hace 20 años atrás. Pastor, ¿qué pasó? Me tragó. Un poco después. Pasaje. ¿Cuántos podía comprar? Consejo. No había falta. Ignorancia. Siempre presente. Pero el elemento sobrenatural de exponer a que Dios haga algo en tu espíritu. Difícil. Porque cuando entramos en la ballena o en el pez grande, decimos ballena porque le pusimos así, en el pez grande, vamos a experimentar lo que nunca debimos experimentar de Dios en nuestra vida. Y ese momento puede hacer que nosotros entremos en una cierta reflexión. Y esa cierta reflexión es parte de la misma negociación. No tengo todo el tiempo una vez más de leerte todos los versos. Pero mira lo que dice el verso 7. La Biblia dice, una vez más en ese verso 17, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Te dije que no voy a tocar otros elementos. Pero eso es poderoso. Habría algo que Dios quisiera hacer. Habría algo que Dios quería hacer. Su resistencia espiritual, una vez más, no era incredulidad. Y lo vamos a ver dentro de un momento. Su resistencia espiritual era un desacuerdo con la mentalidad de Dios. Dice la palabra del Señor ahora en el libro de Jonás, el capítulo 2, el verso 7. Y miremos una vez más cómo a veces negociamos. Te enseñé cómo puedes negociar con el mundo. Se vuelve algo irracional, por decirlo así, con lo natural. Pero mira ahora, cómo ahora este hombre está en un lugar oscuro. Describe la palabra del Señor cuando miras los versos. Está en un lugar de podredumbre. Y en ese lugar, en un vientre donde nunca debió estar.
Dice la palabra del Señor, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Ahora era un hombre desfallecido. Yo no sé en qué día hizo la oración. Podemos presumir que fue el último día por la conclusión de los versos. ¿A qué yo me refiero que no sé qué fue el día de la oración? Yo no sé cuándo fue que llegó el desespero en su vida a tal forma que pensaba desfallecer. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Misericordia de un pueblo. Y ahora el hombre que tendría que hablar misericordia de un pueblo la tendría que experimentar. Porque nunca podrás hablar claramente de lo que tú nunca antes habrás experimentado. Cuando se trata del amor de Dios, si tú no estás consciente del amor de Dios en tu vida, lo que vas a poder hablar son cosillas del amor de Dios. Por eso le dice que el más que se le perdona, más ama. Por eso tú ves que a veces el más charlatán, cuando se convierte al Señor, es el más entregado, como le dicen por ahí. Eso es verdad. Esa gente lo que le gusta vivir es en extremos. No. ¿En qué va a vivir? Si lo suelta, se pierde. Pues no lo suelto. Y dice la palabra del Señor, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mira la oración de este hombre. Pero mira la oración ¿en dónde? En el pez. Con el pasaje que pudo comprar, no oró. Cuando recibió la instrucción, no titubeó en tener una conversación con Dios. ¿Qué hizo? Huyó de su presencia. Pensó que con el pasaje huía de su presencia. ¿Y dónde viene a encontrarse con Dios? ¿En dónde? En lo que Dios tenía preparado. ¿No fue lo que te dije hace rato? Y tenía preparado un gran pez. Dios siempre te va a encontrar lo que Él tiene preparado, porque Él ya sabe cuál va a ser tu reacción. Pastor, ¿y para qué me lo predicas? ¿Y para qué me lo dices? Si ya Él sabe que yo voy a hacer resistencia. Para cuando hagas la resistencia, te acuerdes y el tiempo sea menor. Y llegue el momento, como te voy a mostrar, que el pez grande te vomite. ¡Difícil! Me encantan sus caras, me encantan sus caras. Mira esto una vez más. Su misericordia abandonan. Está hablando de Él. Él piensa que le está hablando del pueblo, está hablando de Él. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que ¿qué? La pregunta es ¿cuándo lo prometió? Porque ahí no fue. Él huyó. Lo que prometió cuando Dios lo llamó a ser profeta. Porque él no es profeta ahí. Él habría sido profeta de antemano. Pero era profeta en la linda. ¿Cómo que en la linda, pastor? Diciéndole cosas hermosas al pueblo de Israel. Era un portador de buenas noticias. Y ahora tendría que darle la misma buena noticia al enemigo. Cuando llegó ese momento, él huye. Pero ahora en este instante, en lo profundo, en lo oscuro, dice la Biblia. Ahora dice, dime tú si eso no es negociar, te voy a pagar lo que te prometí. Mira lo que dice. La salvación es de quién. ¿Es de quién? ¿Por qué plantea que la salvación era de Jehová? Número uno, Jehová era el único que la podía dar. Pero número dos, ¿por qué él no la quería para Nínive? Él no la quería para Nínive. ¿Cuán egoístas nosotros podemos ser? Resistencia espiritual hace que nosotros seamos seres egoístas. Yo soy bendecido. Yo soy salvo. Yo voy para el cielo. Mira, hermano, hay gente que se va a perder en las pailas del infierno. Sí, hay gente que se va a perder en el infierno. Sí. Pero si alguno se va a perder en el infierno, no va a ser por mí. Sí, hay gente que el día del juicio, sí, hay gente que Dios dirá.
de labios, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Pero quién lo va a hacer? Dios. Pero nunca caeré en el error de tener una resistencia espiritual en mi vida en la que cayó Jonás. No era genuino la expresión de la salvación es de Jehová. Él sabía que Jehová daba salvación. Pero era un Poncio Pilato. Me lavo las manos. Crucifíquenlo ustedes. Era la salvación es de él. Lo diré, pero no está de acuerdo. Pastor, ¿y cómo lo sabe? Por el siguiente capítulo y con ese cierro. Instantáneamente después de eso, dice la Biblia en el verso 10, y mandó Jehová al pez. Mandó Jehová ¿a quién? Al pez. Y vomitó a Jonás. Esto no estaba en las notas. Resistencia espiritual. Resistencia espiritual no deja ninguna opción en tu vida. Resistencia espiritual no deja ninguna opción en tu vida. Resistencia espiritual te incapacita. Pero cuando ese momento es dirigido por Dios, ¿quién toma el control? Deja que Dios tome el control. Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Tener la revelación correcta en mi corazón. Esa oración, para Dios estoy seguro que era ok, por lo menos vas a predicar. Porque Él dijo que iba a hacer y que le iba a cumplir, que le iba a pagar. ¿Cierto? Negoció. Pero lo que le había dicho anteriormente, ¿qué era? Llevar el mensaje. Y se lo pone en sus manos. Tú salvas. Yo no quiero que salve. Lo vamos a ver. Yo no quiero dar el mensaje. Lo voy a dar. Tú te encargas. Magnífico. Eso era lo que quería. Y le dice al pez, vomítalo. Con los amigos iban a tener el control. Él le dijo que lo tiraran. De primera instancia ellos no quisieron tirarlo. Cuando vieron su vida amenazada, lo tiraron. No tenía control. Cuando lo tiraron, cae en lo que Dios tenía preparado. Un gran pez. Lugar oscuro, podredumbre. El tipo ya estaba perdido. Y después que hace la oración que hace, ahora entonces la instrucción no fue ni a él. Porque ya Dios le había hablado. Él fue el que huyó. Él no tenía que hablar nada más con él. Ese es el problema de cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo quería que tú recibieras. Y yo sé que es difícil de entender, pero si Dios te dijo algo hoy, Él espera que tú lo creas hoy. No te lo va a estar recordando cuando son asuntos una vez más de salvación. Cuando son asuntos extremos con Dios. Cuando son asuntos de que no hay juego para Él. Te lo dijo solamente una vez. Y si te lo dijo una vez, lo que Él va a hacer es que todo el entorno cambiará hasta que llegues donde tienes que llegar. Y hay cambios que enfrentas en tu vida, hay movimientos que enfrentas en tu vida, que muchas veces tú no los quieres vivir, tú no los quieres tener, tú no los comprendes, pero es el mismo Dios que está cambiando todo tu entorno porque te lo dijo una vez. Compras el pasaje equivocado y a Él no le importa que hayas comprado el pasaje equivocado. Él cambia todo el entorno porque te lo dijo una vez. Cuando llega resistencia espiritual en nuestra vida, nosotros queremos que se nos esté recordando, que se nos esté recordando y Dios te lo dijo una sola vez. Señor, dame una señal. Señor, dame una señal. ¿Qué señal de qué? Te lo dijo una vez. Mientras más señal te esté dando, más contrario tú quieres irte. Estoy seguro una vez más que compras el pasaje, vuelves y te montas, subes la sola y todavía le estás pidiendo señales. El problema es, una vez más, y te lo dije al principio, que Jonás conocía muy bien a Dios. Y conocía muy bien a Dios de tal forma que sabía que si Él dijo misericordia, era misericordia. Y como Él dijo misericordia, Él no quería llegar. Y ahora mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 4, y con esto cierro. Antes de un capítulo 4, un capítulo 3, ¿cierto? Voy a tocar solamente el verso 10 del capítulo 3. Y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino
y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Se está refiriendo a Nínive. En el capítulo 3 predica, y vio Dios que se arrepintieron de lo que habían hecho. Lo que él dijo que iba a hacer con Nínive, no lo hizo, porque ya vio lo que ellos hicieron. Y mira la reacción de Jonás, que te dije que te iba a hablar de Jonás. Mira la reacción de Jonás, el capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Te hablé de huir, ¿cierto? Te hablé de negociar. Huir y negociar son reflejos de esa resistencia espiritual. Pero hay una tercera, y que yo creo que es mucho peor, y es el querer discrepar con Dios. Tú sabes lo que es que Dios haga lo que haga, que era tener misericordia de los enemigos, y ahora Él se enoje. Aquí no, porque aquí no hay nadie que se enoje de la bendición que Dios le da en la vida de otros. Aquí no. Aquí nos alegramos de todo el mundo. Amén. Pero ponte a pensar si hubiera una cosilla algún día en tu ser que Dios haya hecho en la vida de alguien que te haya incomodado y que tú discrepes. No, pastor, yo no soy así. Ninguno de nosotros hemos tenido este pensamiento. Tan charlatán que es. Y como Dios lo bendice. Hijo de su madre que es. Y mira, tan paradito que se ve. Es que Dios, yo no entiendo. Toda la verdad que los que somos buenos y misericordiosos decimos, tu amor es inagotable. Los que todavía no nos hemos convertido, hijo del diablo, desgraciado. Y yo padeciendo. Te lo estoy trayendo en puertorriqueño. Concluyo los versos. Y mira esto, qué curioso. Y oró a Jehová. Y oró a Jehová. Ora en el vientre del gran pez, cuando él se sentía perdido en ese lugar. Dios lo vomita y él le cumple con lo que le había dicho que iba a hacer. Y después de cumplir y ver a Dios obrar, él vuelve y ora. ¿Qué pensaría cualquiera que iría a hacer? A darle gracias por lo que habría hecho. ¿Cierto? Eso haríamos tú y yo, los cristianos. Mira cómo reaccionó este profeta. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Por eso que te dije hace un rato que cuando él dijo, tírenme del barco, es que él no quería llegar. ¿A qué grado de irracionalidad? El grado que tienes de resistencia espiritual. Una resistencia espiritual que se ve el fruto de Dios y no lo puede aceptar y prefiere perder su vida. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver lo que acontecería en la ciudad. Como te dije hace un rato, la resistencia espiritual usualmente en nuestra vida no va a surgir por ignorancia. La resistencia espiritual es un conflicto con lo que nosotros sabemos de Dios. Y si algo yo le pido al Señor es que jamás tengas un conflicto con lo que Él pueda hacer en tu vida. Jamás. La resistencia espiritual de este hombre no era de incredulidad. Era todo lo contrario. Es que sabía que Dios lo podía hacer. Este hombre cuando llega a discrepar con Dios es porque sabía que Dios tenía el alcance de poderlo hacer, que su gracia tenía el alcance, que había una compasión divina aún con los enemigos.
Jonás, lo que revela muchas veces a cada uno de nosotros y con esta historia. Y me pregunto yo, y quiero que te preguntes hoy, si es posible o no es posible. ¿Cómo muchas veces nosotros podemos servirle a Dios y resistir su corazón al mismo tiempo? Resistencia espiritual te lleva muchas veces a considerar que le estás sirviendo, pero estás resistiendo su corazón al mismo tiempo. ¿Será eso posible? Yo no sé. Pero por lo que veo, lo que yo quiero que tú recibas en el día de hoy es cómo Jonás no dudó de Dios. Jonás nunca dudó de Dios. Jonás le creó resistencia. Jonás le creó resistencia. Cuando nosotros miramos los capítulos, y quiero que lo leas, son capítulos cortos. Ese capítulo 4 se nos deja la interrogante de qué pudo haber pasado con Jonás. La Biblia dice que el sol le azotaba. Él se fue a la distancia a ver qué iba a pasar con aquel pueblo. ¿Tú te imaginas el grado de testarudez de este hombre? De ir a predicar, ver cómo Dios dice, tengo misericordia de ellos, y ahora se siente a lo lejos. Esperar el tiempo, no de ver la bondad de Dios, esperar el tiempo de ver cómo esa gente volverían a ser los mismos. ¿Qué pasó con su vida? Yo no sé. El libro termina sin resolver su respuesta. Porque el mensaje, escucha bien, pasa directamente al lector. El mensaje de la vida de Jonás pasa directamente a cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con Jonás? Yo no sé. Pero yo puedo saber qué va a pasar con mi vida. Yo veo las actitudes de él. Al final, yo puedo presumir, no lo sé. Tú sabrás, por lo que hemos visto y lo que has vivido, y utilizándolo quizás como ejemplo, qué pasará con tu vida. Resistencia mental, todos las pasamos. Emocional, todos las pasamos. Eso era lo que tenía él. Trascendió a la espiritual. Cuando llegue la resistencia espiritual, nunca pongas en duda el poder de Dios. Tú sabes que Él lo puede hacer. La pregunta es si quieres que lo haga. Y no solamente si tú quieres que lo haga en tu vida, si tú quieres que lo haga en la vida de los demás. Nunca vamos a ver la manifestación absoluta del poder de Dios si no hay una manifestación absoluta en la vida de todos. Así que si es en la vida de todos, es de todos. Y yo tengo que creer que se puede manifestar en la vida de los demás también. Pastor, pero no me dijiste ahorita que algunos se van para el infierno. Una vez más, lo que Él decida. Yo no soy. ¿Y qué tú crees? Que a todos los que se puedan ir conmigo, se van. Ah, mira con qué seguridad lo dice. No, ¿y por dónde voy? El pasaje lo compró solo. Cuando había una gente que estaban esperando por él de parte de Dios. Deja de estar comprando el pasaje equivocado. Y evita que Dios te meta en la boca de un pez grande. Para que se manifieste la hora en tu vida, en la hora de salvación, le creerás a Dios sobre todas las cosas y serás un testimonio suyo en el nombre poderoso de Jesús. Si lo puedes creer, dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie.